Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en este viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos llega por el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 23. Nos dice Jesús: Miren que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres, porque les entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando les entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esta les persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nos encontramos aquí, luego de esas instrucciones de preparación que tiene Jesús para con sus discípulos, nos encontramos ahora ante algunas advertencias que Jesús hace a los discípulos, que también son válidas para nosotros. Lo primero que nos dice Jesús es: miren que les envío como ovejas en medio de lobos. Una cosa que, si uno lo piensa bien, es increíble, ¿no? Y hasta es paradójica, es una cosa que puede alarmarnos. Les envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué dice esto? Es que el discípulo está llamado a tener una gran pureza de corazón. Todos nosotros estamos llamados a tener una gran pureza de corazón, una gran bondad, mansedumbre, humildad. Y entonces eso nos hace, pues, en términos de animalitos, nos hace como las ovejitas, mansas, puras, humildes. No son animales violentos por lo general. Pues entonces somos como ovejas. Y vamos en medio de lobos, sí, porque en el mundo pues también hay gente absolutamente violenta. También hay gente que ha pactado con el mal y por esa razón son muy violentos e intolerantes. Y también son muy maliciosos y saben obrar el mal de maneras increíbles. Pues entonces son como lobos. Y esos lobos podrían tragarse a las ovejas. Sin embargo, Jesús dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Si los lobos no nos van a hacer mayor daño, será porque el Señor nos proteja. No porque nosotros seamos muy astutos, muy absolutamente preparados. Estaremos resguardados por el mismo Señor. Sin embargo, nos dice Jesús: sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Claro, el animalito serpiente es bastante prudente. Dicen que con la mirada de la serpiente, rápidamente este animalito estudia a sus víctimas, mide sus espacios y se prepara para el ataque. Entonces, Jesús nos invita a ser prudentes como estas serpientes, a ser bastante observadores. No a ser malos, pero sí a ser bastante observadores, ¿no? Y a estar precavidos, pero a la vez ser sencillos como las palomas, ser humildes como las palomas. Pues esas son las advertencias para el discípulo. Y luego viene una segunda parte, en la que Jesús pone en claro que vamos a sufrir persecuciones de muchos tipos. Nos van a entregar ante los tribunales, ¿no? Nos van a azotar, nos van a martirizar prácticamente, van a llamarnos a dar testimonio ante los reyes y gentiles. El discurso vendrá de Dios
No tenemos que preparar nada ni preocuparnos por eso. El Señor inspirará el discurso de defensa. Incluso hay algo muy dramático, ¿no? Dice Jesús que entre las mismas familias habrá este clima de hostilidad y persecución a quien tiene fe, ¿no? Porque dice, entregará a la muerte hermano a hermano, padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Esto es dramático, sobre todo en familias en las que de repente no todos han asumido la fe, ¿no? Puede ser que los padres sean creyentes y los hijos no les importe nada. O puede ser que sea al revés, los hijos son creyentes y el papá y la mamá pues no creen en nada. O puede ser que una parte de la familia crea y otra parte no. Algunos hermanos son muy creyentes y otros son descreídos y ateos y anticlericales. Pues de repente. Y entonces allí se da ya un primer ambiente de tensión, de persecución. Entre tus amigos habrá gente que cree y gente que no. Y entonces llegará un momento en el cual, dice Jesús, pues se van a levantar unos contra otros e incluso harán que los maten. Y sigue diciendo, y serán odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Hermanos, esto no debe extrañarnos, porque ser cristiano es ser anti-mundo, es ser sí, también lo decimos así, antisistema, porque el sistema de este mundo es pecaminoso. Por tanto, ser cristiano en realidad es ser antisistema del mundo. Y esto nos coloca a nosotros en una actitud de contracorriente, sí, también de contracultura, porque la actual es una cultura de la muerte. Por tanto, ser cristiano es ser contracultural, sí. La mayoría piensa que el aborto no es un asesinato y que la homosexualidad es algo muy normal. Por tanto, ser cristiano será ser contracultural a esa cultura de la muerte. Hermanos míos, por eso es que todos nos odiarán. Llegará un punto en el cual a nosotros los cristianos y católicos todos nos odien. Pero el que persevere en la fe recta, ese se va a salvar. Hermanos, esto no es ningún misterio. Va a llegar un momento en el cual la iglesia va a ser absolutamente perseguida y van a creer haber vencido a la iglesia católica. Cuando de repente destruyan toda su presencia física, sus estructuras, y quizá también persigan a sus sacerdotes religiosos y laicos. Y seguramente llegará un momento en el cual el mundo pensará que ya destruyó toda presencia de Jesucristo. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Allí se dará, en medio de esa oscuridad se dará el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que preparará la venida de Jesús. Hermanos míos, estemos atentos. Esto no es para meter miedo a nadie. Esto es para que estemos atentos y para que seamos responsables con el cuidado de nuestra fe. Y para que sepamos que nuestra fe no se puede guiar por los márgenes de este mundo. No. Lamentablemente veo por ahí en las noticias que algunos católicos fieles y también clérigos en algunos países de Europa están de algún modo deformando la fe, ¿no? Ahora quieren aprobar cosas que la fe católica de siempre jamás ha aprobado. El aborto, la homosexualidad, etc. Pues bien, ahí vemos cómo es que este mal del mundo pretende también meterse en la fe de la Iglesia. Estemos atentos y conservemos la fe de siempre. Conservemos la fe de siempre. Y oremos para mantenernos en la fe de siempre, sin permitir que el mundo se meta en la fe. Ánimo, hermanos. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.